13C, con el auspicio de Banco Estado, Pequeñas Empresas, la pieza que te faltaba para levantarte, presenta Mundo en Juego. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Mundo en Juego, como cada semana para analizar otro de esos grandes acontecimientos o procesos históricos que en las últimas décadas y a lo largo de nuestras vidas han tenido precisamente al mundo en juego. Hoy vamos a hablar del interminable, doloroso, diría yo, incierto conflicto del Medio Oriente. Pero antes déjenme agradecer, que estamos muy contentos, la cantidad de felicitaciones, de saludos afectuosos, de comentarios positivos que hemos recibido en nuestro correo electrónico mundoenjuego@13.cl, y por supuesto que los invitamos a seguir comunicándose con nosotros. Nos interesa mucho su opinión y sus inquietudes. Estamos ya, como cada semana, con nuestros analistas estables. Juan Emilio Cheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ex comandante en jefe del Ejército. ¿Qué tal, Juan Emilio? Buenas noches, Mauricio. Y Juan Gabriel Valdés, director ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile, ex canciller y ex embajador en la ONU. Juan Gabriel. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, no se acaban las tensiones, ya lo decíamos, en el Medio Oriente, donde tanto ha costado conseguir una paz frágil que nunca ha tenido mayor duración y que es un verdadero dilema para el mundo entero. Ese es nuestro tema de esta semana, el conflicto árabe-israelí, habría que decir también el conflicto del Medio Oriente, la violencia en Tierra Santa, que es la zona del mundo donde convergen históricamente, además, nada menos que las tres religiones monoteístas más importantes del mundo. Para empezar, ¿qué ideas centrales plantearían ustedes? Juan Emilio, partimos contigo. Por cierto, la violencia generada en un territorio donde hubo 4 grandes guerras y desde que se firmó en el 74 la paz Israel-Egipto, es un conflicto casi permanente de violencia. Pero más que eso, a mí lo que me impresiona es que aquello que se le negó al pueblo judío, tener un Estado y que accede a él mismo, y que es lo que vamos a analizar, hoy día también se le niega a los palestinos. Y la situación se revierte y no hay un acuerdo para que ese pueblo palestino, esa nación palestina, no encuentre un lugar donde asentarse y formar un Estado en forma y por lo tanto tener un futuro. Juan Gabriel. Son, es cierto, 4 guerras a partir del 48, pero mucho más que eso, porque en realidad son 9 conflictos violentos, armados en esa zona, innumerables esfuerzos de paz, millones de personas que sufren un dolor indecible, ya sea por su marginalidad, por su inseguridad, por la violencia que a veces ciega, mata niños, mata inocentes, y el mundo observa esto fracaso tras fracaso. Y la verdad es que uno se pregunta cómo en un mundo como en el que estamos, en el siglo XXI, se siguen permitiendo tantos hechos intolerables como los que ocurren en esa zona del mundo, sobre todo cuando sabemos que en ella se originan gran parte de las guerras y de los conflictos que amenazan a toda la humanidad. De ahí, en definitiva, viene el tema del terrorismo, vienen las amenazas que se ciernen sobre el mundo por razones de intolerancia ideológica o religiosa. Por lo tanto, el conflicto entre los palestinos y los israelitas sigue siendo una cuestión absolutamente vital para el mundo entero. Hay mucho que profundizar en este tema complejo y sensible, además, para el mundo. Pero revisemos la historia en imágenes, a partir de aquellas grandes definiciones territoriales que se trataron de imponer forzosamente, de alguna manera, en el siglo XX, y que después de 50 años todavía no se convierten en una realidad. Veamos la nota preparada, documentada en primer lugar por la investigadora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Mariana Perry, y elaborada por nuestra periodista, Francisca Chandía. Hoy revisamos la historia del conflicto árabe-israelí, uno de los hitos que marcaron el siglo XX y que pusieron al mundo en juego.
Medio Oriente ha sido escenario de una de las luchas más extensas y sangrientas de nuestra historia reciente. Teniendo como epicentro a la región de Palestina, israelíes y árabes han disputado desde hace más de 60 años un territorio que tiene un gran significado histórico y religioso para ambos pueblos. A fines del siglo XIX surge el movimiento sionista, una organización que lucha por el restablecimiento de una patria para el pueblo judío que se ubica en la Palestina, antigua cuna de Israel, pero que en ese momento está ocupada por árabes bajo el Imperio Turco. Tras la Primera Guerra Mundial, Palestina queda bajo la administración del gobierno británico, que intenta inútilmente conciliar las demandas de judíos y árabes, pero no hace más que aumentar la tensión entre ambos pueblos. A partir de 1933, comienza una dura persecución antisemita en Europa, que tendrá su mayor expresión en el holocausto provocado por los nazis. Esto hace aumentar la ya considerable inmigración judía hacia la zona de Palestina. En 1947, Gran Bretaña abandona su errático mandato en la región y deja en manos de Naciones Unidas la tarea de buscar una solución al conflicto. La propuesta final de la ONU es dividir a Palestina en 2 estados. Aunque la resolución 181 había sido abiertamente rechazada por los países de la Liga Árabe, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclama la creación del Estado de Israel en la porción de tierra que delimitaba el plan de la ONU. La respuesta de los 5 estados vecinos, Egipto, Irak, Líbano, Siria y Jordania, es el ataque inmediato al naciente Estado, dando inicio a la primera guerra árabe-israelí. Pero la embestida no tiene el resultado esperado. Después de 15 meses de intermitente combate, Israel es el claro vencedor y logra conquistar más territorio que el que tenía originalmente. Tras la derrota, el rencor de los árabes hacia Israel irá en aumento y se materializará en 3 nuevos combates armados. En la Guerra de Suez, en octubre de 1956, Israel se enfrenta a Egipto y lo derrota inapelablemente en poco más de una semana. En 1967, a Egipto se ha sumado Siria y Jordania. Es la Guerra de los 6 días, en la que el ejército israelí nuevamente logra una victoria contundente, conquistando territorio de los 3 países, la península del Sinaí, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y la Cisjordania. Israel mantendrá la ocupación permanente de estos enclaves por los próximos años, lo que generará una creciente hostilidad en los habitantes árabes. Finalmente, en 1973, estalla la Guerra del Yom Kippur, la última batalla total de múltiples frentes entre Israel y sus vecinos árabes. Egipto y Siria lanzan una ofensiva sorpresa que coincide con la fiesta hebrea del Yom Kippur o Día del Perdón. Aunque Israel se recupera rápidamente y logra un exitoso contraataque, esta vez no habrá un claro vencedor y ambas partes sufren graves pérdidas. Tras el alto al fuego, se inician conversaciones para lograr una paz real. El presidente egipcio al-Sadat se sienta a negociar con Israel, reconociéndolo por primera vez como Estado autónomo. Y el gobierno hebreo tiene la disposición de negociar a través de concesiones territoriales. Sin embargo, ajeno a los avances entre egipcios e israelíes, la frustración que acumula el pueblo árabe de Palestina crea un ambiente propicio para el surgimiento de coaliciones más radicales, como la OLP, lo que agregará un nuevo elemento de tensión que dificultará la paz en la zona. A la vuelta de comerciales vamos a abrir el análisis y la conversación para situarnos justamente en el complejo escenario donde se han desarrollado los hechos en el Medio Oriente. Ya estamos con ustedes. Atención todos los pequeños empresarios del país, escúchenme bien que les tengo una tremenda noticia. La pieza que esperaban para volver a levantarse es el crédito Pequeñas Empresas de Banco Estado. Hasta 10 años plazo, hasta 12 meses para pagar la primera cuota, con la garantía FOGAPE y FOGAIN. Pídelo llamando al 600-320-1000. Banco Estado Pequeñas Empresas.
Estamos de vuelta aquí en Mundo en Juego analizando el tema de esta semana, el conflicto del Medio Oriente que por décadas ha enfrentado a israelíes y palestinos, y junto a Juan Gabriel y Juan Emilio estamos aquí frente a nuestro mapa con el teatro de operaciones de esta región tan conflictiva. Con su configuración actual, con los territorios hoy vigentes, hoy incluso todavía en disputa. Pero hay que recordar que esta es una zona entre el Mediterráneo y el Asia Menor, donde han confluido históricamente desde la antigüedad imperios, invasiones, conquistas, exilios, que son parte del trauma de estos pueblos. Por ejemplo, partamos diciendo que los reinos originales que poblaron estas zonas eran los de Israel y de Judá, asociados después por los latinos del Imperio Romano a Judea, que más o menos ocuparon estas tierras, también llamadas Palestina, y que son asociables a lo que los judíos consideran su tierra prometida, el antiguo Israel, y que para la cristiandad es lo que todos conocemos como la Tierra Santa. Pero el mejor relato de todos está precisamente en la Biblia. No hay ningún relato más exacto o más notable de lo que ocurrió en toda esa zona que lo que está en el primer libro, ¿no es verdad?, en el Antiguo Testamento y en el relato de las vivencias del pueblo de Israel. Lo que está claro es que el pueblo judío siempre estuvo en Palestina. Claro. Y por lo tanto, la diáspora que han tenido, por una parte, el pueblo judío, y por eso los palestinos, los judíos mucho más fuertes al mundo, que solamente regresan prácticamente con la Segunda Guerra Mundial. Claro. En ese momento hay 80.000 judíos en estos territorios. Se disgregan a lo largo de todo el mundo. Y hoy día los palestinos también dispersos en un territorio que no se acota. Pero también debe recordarse de que los palestinos están ahí desde hace muchísimo tiempo. Claro. Mahoma declaró Jerusalén ciudad santa. Por lo tanto, la pretensión no solamente de propiedad, sino que de relación histórica y de relación religiosa con la zona, es algo que no solamente tienen el pueblo judío, sino que también el pueblo palestino. Exactamente, y eso eran los pueblos que convivían desde antiguo, los hebreos originales y los árabes que poblaron esta zona. Ninguno parece ser originario de allí, todos llegaron de otras regiones porque eran pueblos nómades. Ahora, tú mencionabas, Juan Emilio, la situación de la diáspora. A eso nos lleva el Imperio Romano, porque eso definió en gran parte la historia. Cuando se inicia la era cristiana, y algunos siglos después, cuando el imperio se convierte al cristianismo, se produce justamente la diáspora más larga de los judíos que son expulsados de esta tierra. Digamos de paso también que son los romanos los que ponen el nombre de Palestina a esta región. Otro punto clave son los periodos de las cruzadas, ¿no? Después del Imperio Romano se produce la invasión y la expansión del Imperio Árabe desde el siglo VI, desde el siglo VII, y posteriormente entonces la cristiandad responde con las cruzadas desde el año 1000 y tantos. Ahora ahí es donde es imposible en un programa como este o en cualquier curso, solamente las cruzadas abarcan 500 años. 500 años. Bueno, para ir cerrando el capítulo del mapa, porque luego volvemos a lo que ha enfrentado en estas últimas décadas a estos pueblos, digamos solamente que un punto de desenlace, después de esos 500 años que tú decías del dominio del Imperio Árabe, lo que se produce es el dominio de otro imperio, el Imperio Otomano. Que vuelven a ser 3 siglos. Ahora, digamos que los europeos, que a quien se le achaca y que tienen gran responsabilidad, como veremos más adelante, solamente llegan aquí el siglo XVIII. Claro. Napoleón, Egipto, los franceses, ¿no es cierto? Y luego los ingleses. Y toman posesión el siglo XIX. Y tratan de poner fronteras que no existen, inventan mapas que no existían antes y generan problemas que duran hasta el día de hoy, particularmente el Imperio Británico. Exactamente, y los ingleses son los que generan la situación más ambigua ya entrado el siglo XX, con la famosa declaración Balfour, que reconocía el derecho de los israelíes a tener una patria o un hogar judío, según como uno quiera traducir la expresión homeland, ¿no? Así que es como la patria natal para los judíos. No era sinónimo de un Estado exactamente, pero esa declaración dejaba fuera a los árabes. Y el problema era que en esta misma región los ingleses, por otro lado, trabajaban junto con el famoso Lawrence de Arabia, que conocemos tal vez más en la película, y que batallaba junto con los árabes para expulsar a los otomanos hacia sus tierras en Turquía, los turcos otomanos. De manera que los ingleses, jugaron un poco esos dos roles, y ese fue el dilema inglés en el siglo XX. Bueno, y esa rivalidad europea con los pueblos que habitaban allí, después se da en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que sucesivamente se alinea con uno
u otro de los actores que iremos viendo en el programa. Sentémonos y quiero partir preguntándoles entonces, tú lo insinuabas de alguna manera, Juan Emilio, ¿fueron estas potencias europeas las que con esos intentos de trazar mapas, como tú planteabas, Juan Gabriel, a la fuerza artificiales, distorsionaron toda la historia y de alguna manera generaron el clima en el que se han enfrentado estos pueblos en estos últimos 100 años? Es muy difícil no retrotraerse a ese periodo que es previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no es verdad? Claro. Cuando Inglaterra intenta, de alguna manera, separar a tribus, muchos de ellos nómades, que vivían en esa zona y que eran árabes, e intenta entonces fijar fronteras, establece monarquías, instala reyes y príncipes, y en definitiva genera conflictos que duran hasta el día de hoy, porque, ya lo hemos visto en otro programa, Irak dividido entre sunitas y chiitas nunca resultó en realidad como una nación o como un país, sino que sobre la base de un mapa diseñado por algún lord británico en su momento. Y eso ha traído conflictos hasta el día de hoy, pero un conflicto todavía mayor en la zona que estamos mirando, que es el conflicto palestino-israelita. Ahora, ahí hay un hito que es importante y que es la Declaración Balfour, que define claramente su posición con respecto a Palestina, que es donde Gran Bretaña tiene sus intereses. Y Francia tiene sus intereses en Siria. Claro. Vale decir, aquí siempre estos pueblos, estos estados, estas comunidades, estuvieron hasta el término de la Segunda Guerra Mundial con protectorados, con un apoyo de... expresiones de colonialismo, finalmente. De expresiones más puras del colonialismo que llega hasta muy entrado el siglo XX. En ese contexto es que los judíos también empiezan a volver y se genera el movimiento internacional sionista a fines del siglo XIX, 1890 y tanto. Con Teodoro Herzl, y que empiezan a volver. Proceso que se acelera ya entrado el siglo XX, justamente después de la Primera Guerra, porque después de la Primera Guerra, hablamos también en un programa anterior de la crisis del 29, emerge Hitler en Alemania en los años 30, y se produce un flujo de judíos que empiezan a huir de la represión de los nazis, ¿no? Y se genera un caldo de cultivo muy tenso en la zona, con gente del judaísmo disperso por el mundo que trata de volver a su tierra prometida. Ahora, yo creo que es muy importante recordar algo. El pueblo judío es un pueblo indispensable para Occidente. Sin el pueblo judío y su aporte en términos intelectuales, creativos, artísticos, científicos, Occidente no sería lo que es. Y por lo tanto, y se me olvida, económicos, financieros, etcétera. Es evidente que una parte del mundo occidental vio con enorme afecto la organización en Palestina de un Estado o de un protoestado en su momento, o de un homeland de Israel. Y lo vio todavía con mucho más afecto y simpatía y comprensión después de la brutalidad del Holocausto, donde naturalmente Occidente reaccionó con una enorme culpa, y las potencias occidentales reaccionaron, hoy día se ve con tanta claridad y está tan documentado, con una culpa enorme ante los crímenes monstruosos de Hitler y de los nazis en contra del pueblo judío. Por lo tanto, había una visibilidad muy grande del proceso de organización de un Estado de Israel, y había una gran invisibilidad de los palestinos, que eran vistos como gente que en definitiva podía disponerse de ellos. Y eso provocó sin duda una tragedia que hoy día la vemos en toda su magnitud. Que también tuvo que ver mucho con la dispersión interna en la región de los pueblos árabes, que no eran y yo ahí le agregaría que esa asimetría, llamémoslo, entre la simpatía o el conocimiento o la cercanía, lógicamente bien producida, porque si hay un pueblo que ha sufrido a lo largo de los años, el pueblo judío, no se da en el pueblo palestino. Entonces, el clamor por su tierra, por conformar un Estado, por dar forma a un gobierno, por tener fronteras, por poder desarrollar un proyecto político al cual adhiere el mundo de Israel, no es apoyado en la misma forma hacia los palestinos, que tienen esa diferencia de comprensión y de sensibilidad que la historia marca. Y Naciones Unidas ha jugado un rol importante, y el 47 marca un hito fundamental. Claro.
cuando decide, con el beneplácito de Gran Bretaña, que yo creo que... Trató de deshacerse del problema. Gran Se Bretaña. deshace del problema, define su posición con respecto a Palestina. Y determina entonces, y lo acuerda así, y así lo propone, constituir dos estados, uno israelí y uno palestino. Desde un principio. Y una zona de control internacional que era Jerusalén. Así es. Y eso, Pero es eso lo no importa- resultó. eso es lo importante, que En ese momento en lo el aprueba. origen del tema siempre se habló de los dos estados. Y lo curioso es que en la primera propuesta, la de Naciones Unidas, lo apoya Israel Claro. y lo rechaza el mundo árabe. Votan en bloque contra la resolución. Absolutamente. Y luego hay varios momentos en los cuales Israel no mira con malos ojos la idea de la constitución de los dos estados y los árabes lo rechazan, que es una situación, como sabemos bien, hoy día perfectamente a la inversa, en el sentido que le cuesta mucho a Israel aceptarlo, mientras que el mundo palestino lo acepta de inmediato. Y esa constante no solamente la vamos a ver ahí, sino que también en negociaciones como Camp David y otras. Claro. Cuando ha estado dispuesto Israel, los árabes no están dispuestos. Cuando ha estado dispuestos los árabes, los israelitas no Yo han quisiera estado decir una última cosa, porque no quiero dejarla pasar. Es evidente que con todo lo que hemos dicho respecto de la simpatía occidental a la organización del Estado de Israel en el momento en que se produce, es evidente que hay una mirada occidental. Es decir, hay un nuevo acto de alguna manera que refleja el poder de Occidente sobre esos territorios. No hay una capacidad de apreciar lo que sentían los pueblos que estaban ahí necesariamente. Lo subrayo porque efectivamente muchas veces, casi siempre, tendemos a mirar la historia por los miradas de los poderosos y no de aquellos que están más oprimidos. Sí, Y pues, solamente en estaban términos, oprimidos por las de colonias, ¿no? años, Sí. son 20 siglos contra unas décadas. Claro. Bueno, y entremos a esas décadas y en el mapa, porque justamente se desencadenan a partir de las decisiones de la ONU rechazadas por los árabes, la historia de estas primero 4 guerras iniciales que hubo entre los israelíes y otros estados árabes. Porque después cambia la historia y la guerra ya no es contra otros estados, sino que es la conflagración con organizaciones, con movimientos, con revolucionarios, con la OLP, en fin, con los palestinos agrupados de otra forma. Detengámonos un instante en cada una porque se produjeron algunos hechos gravitantes acá. Por ejemplo, la primera guerra entre Israel y los países árabes, Israel logra finalmente conquistar incluso más territorio que los que le había asignado Naciones Unidas y se toma algunas otras franjas por acá ante la frustración del pueblo palestino que ve que las demás potencias árabes no los apoyaron tanto. Y eso es bien importante porque genera el surgimiento de movimientos revolucionarios que se rebelan contra ese estado de cosas y esos son los Y que primeros llevan- gérmenes de los movimientos extremistas en Y que Palestina. en primer lugar llevan al surgimiento de un movimiento que encabeza Nasser en Egipto y que es un movimiento nacionalista por primera vez del mundo árabe y que se ve favorecido por una decisión perfectamente equivocada que toma Francia e Inglaterra, ¿no es verdad? sí, sí. De tratar de ocupar el país a partir de la decisión de Nasser de nacionalizar el canal de Suez. Israel apoya esa acción de los ingleses y de los franceses que parecían no darse cuenta que ya el mundo había cambiado, que ellos no eran potencias mundiales y que estaba la Unión Soviética y Estados Unidos que sí podían hacerlo y curiosamente son la Unión Soviética y los Estados Unidos los que intiman el retiro inmediato de Francia y de Inglaterra de esa zona. Eso es el año 56 y El ahí año estamos ya en la 56. guerra Ahora, de Suez. démosle a Suez la importancia que tiene. corresponde, geopolítica. Por este canal, que no es tan extenso, tiene incluso un ancho muy, muy pequeño, aquí está Aqaba, que es un puerto estratégico, pasaban 2/3 de la producción de petróleo del mundo. Actualmente, que lógicamente ha perdido la importancia que tuvo en los años 50 y que llevó a Francia y a Gran Bretaña a ser los grandes instigadores de esa guerra y al nacionalismo que acaba de mencionar Juan Gabriel. Hoy día el tránsito por ahí son 12.000 buques año. Claro. Un punto estratégico fundamental. Y por lo menos el 20% de la economía del mundo todavía transita por allí. Ujú. Bueno, la situación que se produce ahí yo creo que es interesante también lo que planteaba Juan Gabriel en cuanto a que
esta tal vez es la primera situación internacional en la que los dos bloques post-Guerra Fría desplazan el poder de los europeos que fracasan en su intento de arrebatarle a Egipto el control del canal. Nasser había nacionalizado el canal y se lo tomó, expulsó a los ingleses. Y al mismo tiempo es el surgimiento del tercer mundo. Exacto. Porque surge Con el movimiento no como el de alineados y la idea de Nasser de unir a todos los que no están o que no estaban alineados con la Unión Soviética o con Estados Unidos en un solo movimiento. Por lo tanto, esa guerra del 56 tiene una enorme significación. Pero si bien Israel no sale dañado de ahí, porque en realidad conquista algunos espacios, más de lo que tenía, se ve sometido a un riesgo mucho mayor porque Egipto con Nasser sí significaba una amenaza mayor para la existencia del Estado de Israel, y así se llega a la famosa guerra del 67, que quizás es la más definitoria de todas desde el punto de vista del conflicto interno en la zona. Yo lo resumiría que esa guerra del 56 es un hito porque la gana militarmente y en cuanto a territorio Israel, y la gana políticamente Nasser. Egipto. Bueno, y la guerra de los 6 días, efectivamente Israel aquí sí que se expande, ¿no es cierto?, porque toma la franja de Gaza, la ocupa por completo, y también toda la península del Sinaí. Así es esta enorme península que está acá. Y toma el Golán. Y toma las alturas del Golán en este extremo norte vecino al territorio israelí que pertenecía a Siria. Le quita a Siria, le quita a Egipto y le quita también a Jordania. Claro. Y ahí se acuña el concepto de lo que Israel plantea hasta el momento actual, que son la teoría de sus fronteras seguras. Dice, yo debo expandirme geográficamente porque mi territorio y la posición, por ejemplo, de Siria en los altos del Golán, la falta de profundidad estratégica que tiene frente a Jordania y el flanco descubierto que tiene frente a Egipto con todo el desierto aquel, no le permite una reacción ante lo que siempre ha sentido, una inminente posibilidad de agresión. Que ahí hay una cosa sociológica de los israelitas que no están dispuestos a volver a aquello que tuvieron que sufrir, ser expulsados de su tierra. Hay dos puntos ahí que quiero señalar. Uno, que a propósito, después de la Guerra de los 6 días, surge la famosa declaración de Resolución 242 de la ONU, que es la que por todas estas décadas ha ordenado a Israel que vuelva a sus fronteras anteriores a la Guerra de los 6 días, cuestión que ha sido muy difícil de obtener. Y, en segundo lugar, que producto de estas tensiones surge la OLP y empieza a emerger la figura de Yasser Arafat por estos años. Es decir, en el fondo todas estas guerras generan en los palestinos una organización que no tenían previamente. Es decir, casi se constituyen como una fuerza política o como un protoestado a partir de las guerras y a partir de la opresión que les significa la presencia de Israel. Pero también hay que decir, y no se puede olvidar eso en esta descripción, que lo esencial, como decía Juan Emilio, es que estos estados no aceptan la existencia del Estado de Israel. Estos estados árabes se niegan a aceptar la posibilidad de que Israel se constituya de manera permanente como un Estado y por lo tanto es evidente que Israel solamente podía actuar de esa manera. Y por la contraparte, el 59 surge Arafat y Al-Fatah, que posteriormente da nacimiento a lo que hoy día conocemos la Autoridad Autonómica Nacional Palestina, y pasa lo contrario, que los palestinos reclaman que ellos son ahora los que no tienen donde echar sus raíces, que históricamente les corresponde. Nos falta, tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero no dejar de mencionar una cuestión más, que es la guerra del Yom Kippur, porque la situación post-guerra de los 6 días, no revertida, pese a la resolución de la ONU, se mantiene por años y el 73 estalla esa guerra con ataques de Egipto hacia el Sinaí
y de Siria hacia los altos del Golán, atacando por los dos flancos a Israel, que sin embargo responde con una contraofensiva tan potente que desplaza a los egipcios hacia atrás, e incluso las fuerzas israelíes llegan a estar aquí como 80 kilómetros del Cairo, porque cruzan incluso al otro lado del Mar Rojo y del Canal de Suez y se instalan en territorio egipcio. De modo que la situación es sumamente compleja y difícil de resolver en esa guerra del Yom Kippur. Y eso yo creo que es el éxito militar más claro, porque siendo agredidos pasan a vencer al agresor, claro, y logran la firma del Tratado de Paz del 74. Claro, porque tienen que intervenir el mundo, sentémonos, y tienen que intervenir Naciones Unidas finalmente para lograr reparar esa situación. Vamos a seguir conversando de esto, pero tenemos que ir rápidamente a unos comerciales. Ya estamos de vuelta para entrar al análisis más actual aquí en Mundo en Juego. 3CC, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos de vuelta en Mundo en Juego analizando el conflicto entre palestinos e israelíes en Medio Oriente, un conflicto que ha sido sumamente difícil de resolver y que tuvo un hito clave el año 74, como veíamos en el bloque anterior, cuando después de la guerra del Yom Kippur y la intervención internacional se firman por fin, yo diría, los primeros acuerdos de paz entre israelíes y egipcios por una parte y sirios por la otra. Pero no se detienen las hostilidades y veremos que desde el 74 hasta estos días hay sucesivas invasiones, bombardeos, etcétera. Pero en cuanto a acuerdos, el año 91 se sientan en Madrid por primera vez las partes a conversar. Y hasta el 2009 hay sucesivos eventos, donde el más claro es Camp David. Sin duda. Está Oslo, a Camp David lo precedió White Plant, y numerosos negociadores, Sharon, Pérez, y todos tenemos que decir fracasados. Entonces yo sugiero no detenernos ahí, solamente decir que la negociación de Clinton en Camp David es la que más se acerca a firmar el acuerdo que reconoce a ambos estados, y ahí los palestinos son los que se ponen más duros, y se ponen duros con respecto a Jerusalén. Y Jerusalén pasa a ser la piedra de tope en ese acuerdo. ¿Qué les parece que revisemos en imágenes toda esta parte de las últimas décadas de la historia? Porque podemos hablar de una nueva fase. Después de terminadas las guerras con estados árabes, vienen otro tipo de enfrentamientos que son los que tú aludes, Juan Emilio, y de intentos de pacificación en la zona. Y los vamos a ver ahora en el informe de Mariana Perry y Francisca Chandía. La convulsionada zona de Medio Oriente vive desde fines de la década de 1960 un nuevo foco de violencia que surge en la resistencia árabe en Palestina. En 1964 se crea la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, una coalición que inicia una lucha tanto política como armada contra Israel. Bajo la presidencia de Yasser Arafat, la OLP realiza una serie de sangrientos atentados terroristas contra judíos, lo que genera un masivo rechazo internacional. La organización decide entonces moderar su discurso y da las primeras señales de reconocimiento hacia Israel, las que se concretarán pocos años después. En 1974 recibe un importante apoyo cuando es declarada por la ONU única representante legítima del pueblo palestino. Pero lejos de este cambio de política, la frustración acumulada por los habitantes de los territorios ocupados por Israel genera una espontánea rebelión popular que se conocerá como la Intifada. Las imágenes de enfrentamientos contra el poderoso ejército israelí aumentan el apoyo mundial a la causa árabe, que Arafat capitaliza proclamando simbólicamente la creación de un Estado palestino, cuyo gobierno en el exilio es presidido por él. En 1993, los acuerdos de Oslo producen un hecho histórico. Por primera vez, Yasser Arafat y el primer ministro israelí Isaac Rabin se sientan a la misma mesa para negociar la paz. Los palestinos se comprometen a reconocer el Estado de Israel y los judíos a entregar progresiva autonomía a los territorios ocupados desde 1967. La paz, por primera vez en casi 50 años, parece posible. Sin embargo, el ánimo conciliador no llega a los sectores más radicales de cada estado, que rechazan las concesiones y acuerdos políticos de sus líderes.
La violencia interna tiene su punto cúlmine en el magnicidio del primer ministro israelí Isaac Rabin en 1995 y que es cometido por un judío ultraortodoxo. A partir de 1999, nuevas negociaciones son patrocinadas por el presidente Bill Clinton, pero una vez más se encuentran como piedra de tope el estatus de Jerusalén. La llegada al gobierno de Israel del derechista Ariel Sharon, considerado un belicista, desencadena la segunda intifada palestina. Esta vez, las bombas árabes en zonas pobladas de judíos son detonadas por jóvenes suicidas. La respuesta de Israel es el ataque militar a las ciudades palestinas. Arafat es recluido en su cuartel general de Ramallah y el gobierno israelí, con el pretexto de defenderse de los ataques terroristas, inicia la construcción de un muro en Cisjordania que aísla a los palestinos. Nuevas iniciativas internacionales para la paz, como la llamada Hoja de Ruta de 2003, fracasan sumidas en la violencia. Y en 2004, un enfermo, Yasser Arafat, muere producto de una hemorragia cerebral. En los años posteriores, los gobiernos de ambos pueblos han sufrido quiebres y divisiones internas. En Palestina, el moderado Mahmoud Abbas no tiene el apoyo del Parlamento, y en Israel, un gobierno de forzada coalición hace convivir a moderados con radicales. Esto ha minado todos los nuevos intentos de negociación, dejando un escenario cada vez más alejado de la ansiada paz. Bueno, claramente tenemos nuevos escenarios, además de los enfrentamientos. Por ejemplo, Líbano, porque después del 75 empiezan las ofensivas y las tensiones con Líbano, refugio además de la OLP, y entrados los años 80 se produce ahí una nueva conflagración. Ya no son guerras contra estados, pero sí invasiones, ocupaciones de Israel, muchas represalias mutuas que gatillan el panorama que hemos visto por los últimos 30, 40 años. Es evidente que el momento en que primero, hay dos momentos diplomáticos que son muy importantes. El reconocimiento de la OLP por Naciones Unidas como un interlocutor válido y representante oficial del pueblo palestino, que es una cuestión importante de señalar, y luego el hecho de que los países árabes aceptan la existencia de Israel como un Estado y se comprometen a respetarlo, más allá de que sigan las hostilidades, como bien ha dicho Juan Emilio. En ese cuadro es evidente que como los avances son pocos, el pueblo palestino se rebela y eso se expresa en la primera intifada que genera, digamos, un cambio, me atrevo a decir, en las percepciones que el mundo tiene del conflicto. Ya no es el David contra el Goliat árabe, sino que aquí aparecen niños, aparecen jóvenes, aparecen mujeres que lanzan piedras y que son contraatacados con tanques y con ametralladoras por soldados que parecen, al contrario, expresar un poder militar desnudo, sin mayores principios de acuerdo a la legislación internacional. Además, sin olvidar que se había producido justamente en esas tensiones en el sur del Líbano la matanza de Sabra y Shatila, que es un hito que los palestinos se encargan de recordar cada vez que pueden, ¿no es así? Y que fue una operación militar comandada por Ariel Sharon, en la cual fue una de las primeras figuraciones. En la cual efectivamente se responsabilizó a Sharon y se le responsabilizó hasta ahora por ese tema, ¿no es verdad? Por lo tanto, al mismo tiempo de que hay un reconocimiento de Israel, hay un endurecimiento del conflicto y una muchísimo mayor violencia al interior del pueblo palestino que genera una tragedia indecible hasta el tiempo actual. Pero yo quisiera decir algo sobre los acuerdos de paz. Ninguno de los acuerdos de paz, todos ellos planteaban la teoría de los dos estados, de una manera u otra, tocó los problemas de fondo. La desconfianza por una parte de Israel respecto de la negativa inicial a reconocerse como Estado a Israel, que sigue hasta el día de hoy por culpa de Irán, o de Ahmadinejad, para ser más preciso, y al mismo tiempo el drama palestino de sentir que la mitad de su población ha sido expulsada, de que ellos están confinados o bien encarcelados en la práctica en ciertos sectores y que quieren algún tipo de retribución por lo que han vivido. Esos dos problemas no se enfrentan y mientras no se enfrentan, hablar de la teoría de los dos estados está bien, pero esos problemas van a seguir existiendo y van a hacer que estos dos estados se sigan confrontando en el caso que existan. Por lo tanto, allí hay un tema que yo creo que hoy día comienza a mirarse con otra luz, con otra dimensión.
Y en ese contexto, ¿qué importancia atribuyen ustedes a que en ese clima se motivara el nacimiento de las organizaciones más extremistas del pueblo palestino, como el grupo Hamas, que incursionó desde un inicio con tácticas y ofensivas de carácter terrorista, o otros grupos que no son palestinos como Hezbollah, que es patrocinado por los iraníes y que opera en el Líbano, que atacan también a Israel, o ese tipo de organizaciones? Bueno, ahí se dan tres elementos que me gustaría unir. Lo que tú mencionas en el sentido que Israel tiene una profunda desconfianza a estados hasta que terminan las guerras clásicas, y ahora tiene una profunda desconfianza a Hamas, a Hezbollah y a todos los movimientos terroristas que se refugian en territorios que ellos genéricamente llaman palestinos, pero que son la Franja de Gaza, Jordania, el Líbano, etc. Y cuando esos movimientos terroristas accionan raptando a sus soldados, incursionando, Israel golpea fuerte con las consecuencias que mencionaba Juan Gabriel, que ya atacan a la población civil. Claro. Lo segundo, que en este periodo Israel cede territorios. Desde el año 99 va abandonando el 12% de su territorio, del territorio conquistado, posteriormente el 2000 el 11% de su territorio conquistado, a cambio de decir, yo entrego esto en función de que pensemos darle un territorio a los palestinos, pero asegúreme usted seguridad de que no voy a ser atacado por los terroristas. Y lo tercero es que como eso no se logra, por lo que hemos dicho antes, hay una reacción israelí en dos variables. La primera, de defenderse con los golpes fuertes y con esta muralla que el mundo no comprende, digamos, del muro que se construye. Y la segunda es de no avenirse, pese a que declara ya el 2009 que reconoce que Palestina tiene el derecho a ser Estado, no avenirse a una solución del problema de fondo como lo ha planteado Juan Gabriel. Pero ahí hay una cosa que yo quiero también ir más allá. A mí me parece que es evidente que Israel viola los acuerdos tomados por el Consejo de Seguridad en materia de la ocupación de territorios palestinos desde el año 67. En segundo lugar, que si bien ha entregado territorio, la instalación de asentamientos judíos en lugares que pertenecieron tradicionalmente a los palestinos y que son territorios ocupados, anula la posibilidad de celebrar el hecho de que se deje territorio. Y en tercer lugar, la construcción del muro es perfectamente ilegal. Por lo tanto, desde un punto de vista del derecho internacional. Por lo tanto, hay un cuadro en el cual hoy día las dos partes están trabadas. Y si no existe un liderato visionario, es evidente que Israel tiene menos seguridad que la que podía tener antes en un contexto actual, simplemente porque es muy difícil imaginar la prolongación ad infinitum de las condiciones actuales. Es que para complejizar ese cuadro yo agregaría lo que ocurre con la coexistencia en el lado palestino, justamente de las organizaciones más extremistas que describíamos antes, y de la OLP, hoy la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, que no logra controlar a esas fuerzas extremistas, jamás controla el Parlamento, los palestinos desde hace ya algunos años, y la OLP, en cambio, ya desde el año 86 reconoció a Israel el derecho a existir. Entonces, claro, pero es que ahí tenemos a yo creo que a dos una diferencia entre son, cúpulas políticas y brazos armados. Que son fundamentales. Arafat creo que juega un papel de control de la ONP bastante fuerte, sin duda no es el negociador que está a la altura en los momentos definitivos. No olvidemos que recibe el premio Nobel junto a Rabin, le significa la muerte a uno por vía violenta y a manos de un terrorista a manos de un terrorista fanático israelí, que le dice un fanático israelita: usted, señor, al máximo héroe de Israel, usted, señor, entregó mucho. Y después muere. Bueno, el 2002 Israel, no nos olvidemos, surge Sharon como primer ministro, actúa violentamente y aísla a Arafat totalmente, y Arafat posteriormente parte a morir a París. Claro. Y ahí viene el cambio de gobierno que conocemos, el advenimiento del movimiento de Hamas, que políticamente es fuerte, pero no logra controlar el gobierno. Y que se relaciona, yo creo que hay que decirlo también, con
un movimiento islámico radical que no existía con anterioridad de esa manera, que está impulsado de alguna manera por las fuerzas más conservadoras y reaccionarias, digamos, en términos religiosos, que están ubicadas en Irán, y que cuenta con un apoyo de una parte importante también de una población que se ve enormemente frustrada porque no consigue aquello que quiere durante 20, 30, 40 años. Y esa autoridad palestina hoy la dirige Abbas, pero que no es una contraparte válida según ellos. Y hay que agregar que los territorios que teóricamente están en manos de los palestinos, en el fondo la llave la sigue teniendo Israel. Claro. Porque cuando quiere cerrar la franja de Gaza la cierra, y cuando quiere actuar, y de hecho todas las noches cierra las puertas del muro. El conflicto en el Medio Oriente no solo nos interesa porque es un enfrentamiento de alcances internacionales, sino también porque, como en muchos otros países, en nuestro país viven comunidades de pueblos árabes y palestinos y también del pueblo israelí. Quiero que escuchemos justamente las visiones de quienes encabezan o lideran las organizaciones de ambos grupos, de ambos pueblos en Chile, de ambas colectividades. Me refiero al presidente de la comunidad judía, el abogado Gabriel Saliasnik, y el presidente de la Federación Palestina, el empresario Mauricio Abu Ghosh. Que no se haya llegado a un acuerdo de paz entre los palestinos y los israelíes se debe básicamente a la nula voluntad política del Estado de Israel por llegar a un acuerdo justo para ambas partes. El Estado de Israel siempre se ha sentado a negociar con la metralleta en la mesa y obviamente eso a los palestinos los ha puesto en una posición muy desfavorable. El año 93, cuando son los acuerdos de Oslo, el pueblo a través de Yasser Arafat, ¿verdad?, el máximo líder de la OLP en ese entonces, el pueblo palestino renuncia a la resistencia legítima que incluso se la dan las Naciones Unidas y reconoce al Estado de Israel, pero después de eso no se logra absolutamente nada. Los acuerdos de Oslo ya pasaron a la historia y no se ha logrado absolutamente nada. Lamentablemente Israel no ha encontrado, y el pueblo judío no ha encontrado en el lado árabe el socio con el cual llegar a esa paz. Es decir, cada vez que han habido posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz, siempre han habido negativas. Por ejemplo, el primer ministro Ben Gurión, cuando se creó el Estado de Israel, ofreció la paz de inmediato y los estados árabes declararon la guerra sobre el naciente Estado de Israel. En el año 67, después de la guerra de los 6 días, la Liga Árabe se reunió en Khartoum y fueron los famosos 3 nos de Khartoum: no al reconocimiento, no a la existencia, no a los derechos del pueblo judío a un Estado en Israel. Cuando se hizo la negociación de paz en Oslo en el año 93, la respuesta de una parte importante del pueblo palestino fue el terrorismo, un terrorismo violento. Volaban autobuses, volaban discotecas con niños, es decir, una serie de elementos perturbadores que no permiten o no permitieron en sus respectivos momentos avanzar como hubiera sido deseable para la paz. El pueblo palestino tiene voluntad de negociar, tiene voluntad de vivir en la zona con sus vecinos, pero sí dentro de ciertas condiciones: fronteras seguras, autonomía, soberanía, libertad. El pueblo palestino no puede seguir viviendo en ocupación. Pero también creo en la solución un Estado, dos pueblos, que es un tema que no se ha tocado últimamente, ¿verdad? Y que puede ser posible. Pero ese Estado tiene que ser democrático y tiene que permitirle a los palestinos tener los mismos derechos que los ciudadanos israelíes. Yo creo completamente en la solución de dos Estados viviendo en paz y seguridad con fronteras reconocidas uno al lado del otro, tal como lo creyó el pueblo judío cuando se creó el Estado de Israel y tal como se ha planteado en todos los procesos de negociación. Lamentablemente no ha sido suficientemente correspondido porque existen quienes creen solamente en la solución de un Estado árabe, islámico, único, pero la única solución viable, razonable, en definitiva, es definir dos Estados con fronteras debidamente reconocidas. Yo, fríamente, no veo ninguna posibilidad de paz viable.
pueden seguir habiendo negociaciones, pero siempre van a quedar pendientes, por ejemplo, la negociación del estatus de Jerusalén, ¿verdad?, en donde Palestina pretende tener la capital de su Estado y las Naciones Unidas amparan ese derecho, ¿verdad? Por otro lado está el tema del retorno de los refugiados, ¿verdad? Y está el tema de los asentamientos ilegales israelíes, ¿verdad?, donde viven en este minuto 500.000 de colonos en la margen occidental del Jordán, en lo que se conoce como Cisjordania. La comunidad internacional también tiene una responsabilidad porque no han puesto las cartas verdaderas sobre la mesa. Acá hay un sinnúmero de resoluciones que condenan al Estado de Israel y no hay voluntad política del mundo occidental, que es al final el que toma las decisiones, ¿verdad?, y el que está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para obligar al Estado de Israel a que cumpla esas resoluciones. En la coyuntura actual, probablemente en donde el gobierno de Obama en Estados Unidos ha puesto bastante presión a ambos lados para tratar de lograr un acuerdo. Yo creo que puede haber un pequeño espacio para que en un plazo no tan largo pudiera avanzarse seriamente en esa dirección. Cuando, por ejemplo, el gobierno norteamericano ha puesto cierta presión sobre Israel para, por ejemplo, no construir barrios judíos en Jerusalén, no obstante que se pueden seguir construyendo en paralelo barrios árabes, es decir, es un poquito discriminador, es el único lugar del mundo donde los judíos hoy día no podrían construir, en teoría. Algunos en el mundo árabe o en el mundo palestino creen ver en eso, digamos, una oportunidad que vale la pena mejor esperar para que se siga incrementando la presión, para entonces mejor no avanzar y no negociar. Es decir, de repente es el aliciente inverso, es decir, cuando parece que se está avanzando, de repente surgen aquellos que creen ver en eso mejor una razón para esperar, pero yo creo que hay una pequeña, yo soy optimista, hay una pequeña oportunidad para avanzar hacia la paz. Bueno, vemos que las diferencias y las distancias de ambas partes son enormes, pero quizás yo diría, menos mal que la distancia que nos separa de la región donde se desarrolla este conflicto también es larga y grande, porque vemos que finalmente acá y por años las comunidades judías y palestinas han tenido una convivencia civilizada, que es una cuestión que hay que destacar. Vamos a hacer una última pausa y volvemos para las reflexiones finales, aquí en Mundo en Juego. 3CC, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos ya en la parte final de Mundo en Juego, analizando el conflicto del Medio Oriente, cuando sobre todo después de todo lo que hemos conversado, Juan Gabriel, Juan Emilio, pareciera ser que es un conflicto que no tiene un final visible, a pesar de todos los intentos de acuerdos de paz, de los reconocimientos mutuos, más tibios unos, más definitivos otros, hasta de la hoja de ruta, ¿no es cierto?, de los años 2000 ya, que no ha prosperado hasta este minuto, y donde está detrás de la hoja de ruta el patrocinio de las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, la misma Unión Europea, la ONU como tal, y nada funciona. ¿Qué podemos decir de lo que cabe esperar para el futuro, Juan Gabriel? Yo quisiera decir algo sobre el ejemplo que da la comunidad judía y la comunidad palestina en Chile. Y creo que es notable cómo no solamente conviven, sino que son capaces de expresar sus puntos de vista con franqueza, sin que esto signifique en ningún momento una tensión. Lo menciono porque yo creo que el presidente Obama puede abrir un nuevo espacio. Y tengo la sensación, todos nosotros tenemos opinión frente a esto que al fin y al cabo nos ha acompañado durante todas nuestras vidas, exactamente, que en realidad el gran diseño de mapas o rediseño de mapas es un error, que la idea de volver a establecer fronteras de inmediato puede constituir de nuevo una generación de nuevos conflictos. ¿Por qué no encontrar soluciones parciales, negociadas con perspectivas de largo plazo, soluciones interinas que vayan generando climas de paz, que permitan irse dirigiendo a esos dos problemas de fondo que al final son esencialmente cuestiones de confianza? Porque el tema de la confianza de Israel, de que su Estado no corre peligro y que el mundo entero está dispuesto a defenderlo,
que es algo que yo creo que es necesario que se diga, también tiene que ser acompañado de una capacidad de los palestinos de confiar, de que el mundo les reconoce su capacidad de constituirse como un Estado y de ser también, de tener una vida de mejor calidad económica y de mejor calidad social, teniendo dignidad. Y esa construcción de confianza no se hace con un gran trazado de mapa, se hace con pequeños y pacientes pasos. Espero yo de que los países que tienen responsabilidad directa sobre esto puedan impulsarlo. Juan Emilio. Como tú dijiste, Mauricio, yo creo que a nosotros nos toca muy fuerte. Yo nací el 47, o sea, nací con este conflicto y espero alcanzar a ver la solución del mismo. ¿Y por qué? Y sin pecar de iluso, tengo una cifrada esperanza porque a todos nos conviene. Porque crear confianza, como dice Juan Gabriel, no es imposible. Y porque si de cálculo se trata, Estados Unidos y el mundo en general, pero particularmente Estados Unidos, está muy apremiado en otros frentes, en Irak, en Afganistán, en tantos lugares del mundo como hemos analizado un mundo en juego. Y la solución de este conflicto traería un grado de distensión muy alto porque es el foco donde surgen muchos de los asuntos que provocan incendios en otros lugares. Entonces, ¿por qué no apagar la fuente cuando tanto se ha transitado y cuando tan lejos de la solución, si se dan esas dos precondiciones, no están? Quiero recordarles que nos interesan mucho sus opiniones a través de nuestro correo electrónico mundoenjuego@13.cl. Han sido muy cariñosos con nosotros. Queremos despedirnos simplemente e invitarlos a encontrarnos de nuevo dentro de una semana para analizar y conversar y profundizar en otro de esos grandes acontecimientos que en estas décadas han tenido al mundo en juego. Hasta la próxima, que estén muy bien. 13C, con el auspicio de Banco Estado, Pequeñas Empresas, la pieza que te faltaba para levantarte, presentó Mundo en Juego.